Hace muchísimo tiempo, tal vez años, que no oíamos repetir el apellido de un hombre, García Luna. Pero pues es que ha despertado mucha curiosidad. Primero para los investigadores oficiales del gobierno y después para el público en general, que dicen que ya nos convertimos en quienes juzgamos y condenamos. Pero pues no tenemos la culpa de que ahora los medios de comunicación estén al acceso mucho antes que ante un tribunal o el juez. Ah, claro. Pero es que se volvió explosiva esta información. Un hombre que fue poderosísimo, que estuvo cerca de los más importantes miembros del gobierno, y de repente se encuentra uno con que la investigación en principio indica que es inmensamente rico. Una fortuna que no podría haber alcanzado con el sueldo y con el tiempo que estuvo al servicio de la nación. Claro que era un centro de atención en la época de que tenía todo el poder, porque él era encargado de llevar a cabo decisiones muy difíciles que tenía que tomar o proponer el presidente, y todo eso cuesta. Además, evitaba que ciertas acusaciones o dificultades le llegaran al nivel del presidente. Él estaba ahí como tapadera. Él, cualquier cosa, cualquier capricho que tuviera alguno de los presidentes bajo los que sirvió, él se encargaba de hacerlo realidad. Pues el gobierno federal reveló que investiga transferencias bancarias, las últimas de la Secretaría de Gobernación, pero también otras dependencias realizadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, así que puede ser alcanzado en las investigaciones. Ojalá que lo juzguen si es que tiene alguna participación, y si lo exoneran, pues allá ellos. Pero este jurado popular que formamos todos los habitantes de este país, ya tenemos el veredicto: culpables tanto uno como el otro. Enrique Peña Nieto y empresas vinculadas al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, detenido, ya sabemos todos, en Estados Unidos por vínculos con el cartel de Sinaloa, que en su tiempo fue el más poderoso del país. Se conocerá si el exmandatario Felipe Calderón, otro nombre muy pesado, estaba al tanto de que se desviaron recursos del gobierno federal a cuentas de la familia del exfuncionario. Es cuestión de tiempo. Es seguro que García Luna va a declarar, va a hablar, porque si no dice nada, oculta cosas, va a ser mayor la pena si resulta responsable, dice el presidente de México. Y pues sí, es verdad, cuando colaboras y las autoridades norteamericanas ya te tienen agarrado de la cola, ni para dónde hacerte. Vale más disminuir las penas, las acusaciones y las sentencias, si se vuelve hablantín, colaborador. García Luna fue en el tiempo de Calderón, porque pudo ser también en el gobierno de Peña,
y tenía empresas muy relacionadas. La información que se da es que hay operaciones, por ejemplo, la última de 2,000 millones de pesos. 2,000 millones de pesos. Una enorme fortuna. Y que ese dinero, una parte llegó a la cuenta personal de la familia del hombre, García Luna. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, revela que también en el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo transacciones irregulares a empresas relacionadas con el que era secretario de Seguridad Pública, el tal Genaro García Luna. Hay operaciones financieras y transacciones irregulares relacionadas con este señor durante los 2 sexenios, Peña y Calderón. Así que si la investigación llega hasta ellos, pues hagan de cuenta que es sábado de gloria, pero cuando los Judas se ponían a la exposición del público y se tronaban, no solamente en gobernación, sino en otros puntos del gobierno, esta triangulación de 2,000 millones de pesos de gobernación y otras instancias, instancias públicas a empresas vinculadas con García Luna, abarcan el sexenio de Felipe Calderón y Peña Nieto, según el titular de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda. Si García Luna era tan cercano a Calderón y también los secretarios de Gobernación, ¿es increíble o es creíble que el expresidente no estuviera al tanto de las irregularidades? Se preguntan. Todo es cuestión de tiempo. Es seguro que García Luna va a declarar, va a hablar, porque sería mayor la pena si resulta responsable. El presidente de México consideró que dicho escenario fue el mismo que se utilizó en el caso de Obedrec, donde el líder de esa compañía acusada de sobornar a petroleras para la obtención de billonarios contratos libró cargos gracias a que dio información confidencial al juez de la posible red de corrupción. Esa es la situación. Vamos a ver qué sigue, vamos a ver en qué fase se encuentran las investigaciones y esperamos las pruebas, si hay documentación, si hay firmas, porque aparte de las culpas simplemente señaladas por informadores, muchas veces anónimos, no bastan para los jueces norteamericanos en cuyas manos va a quedar este caso en principio. ¿Y qué cambios da la vida? En tiempos anteriores todo mundo buscaba ser amigo. Ahora los mismos que colaboraron con él niegan, no, si yo nada más lo vi 20 segundos, y eso de lejecitos. Y todos están en este momento pintando su raya, que no los involucren, porque ya suenan varios nombres que estuvieron pues en todo ese lío de llevar y traer dinero a diferentes lugares hacia los bolsillos de García Luna. Se vuelven apestados, sí, estos acusados. Bueno, es que tenía una fama de lo peor desde el primer momento. No es novedad que de repente ahora salgan con que pues no era un buen funcionario, ¿no? Y pues dejó una huella de veras negra
historia de la investigación policíaca y de la seguridad, y además todos esos negocios con otras entidades aprovechando el poder que le daba el presidente en turno, pues demuestra que no se veía nada de malo en su actuación, nada de raro, fuera de lo común. Es que era muy hábil, es muy inteligente, él es creador de algunas de las estrategias, y como gozaba de la confianza de los investigadores norteamericanos, tenía datos de primera mano muy importantes. Es el creador de la Policía Federal. Que es la mejor policía que hemos tenido en este país. No hay que olvidar que algunos de los principales dirigentes del país le tenían tanta confianza que depositaban con carta blanca todas sus decisiones. Y es que además él, por el lugar en donde se encontraba, tenía información de todos y hasta detallada, ¿no? Estaban comentando el otro día sobre toda la información que se manejaba en la Policía Federal, que había árboles como el árbol genealógico, ¿no? De quién estaba relacionado con quién, tanto en carteles como en cuanto a funcionarios, de quiénes dependían de ellos, con quién se comunicaban, además teniendo la facilidad de realizar cierto tipo de espionaje. Entonces, el tener toda esa información te da muchísimo poder, y es cuando puedes condicionar a todos los que estén a tu alrededor. Y es que antes de la Policía Federal fue director del CISEN. Pues con eso. Eso no es poca cosa. Yo todavía vamos a esperarnos, es decir, hemos hablado mucho de él. Todavía no sucede nada. Sí, se va a juicio, entonces saldrán algunas cosas y nos enteraremos. Y suponiendo que se vaya a juicio, vamos a ver hasta dónde llega. A mí eso sí me interesaría mucho. Creo que este sí es más importante que el Chapo. Este sí tiene secretos más interesantes que el Chapo. Ese sí sabe cómo se manejaban las cosas de manera interna y a nivel el más alto en el país. Este lo sabe. Pero si llega al juicio y dice, bueno, ya, ahí muere, me declaro protegido, no nos vamos a enterar de nada. Se va a ir a un rincón, va a confesar y ellos van a decir, ya confesó, adiós, adiós, y se cierra. No va a pasar nada. Todavía no sabemos qué giro va a tomar. Todavía es muy interesante y están los que ya no lo quieren ver, los que están poniendo sus barbas a remojar. Pero falta. ¿Va a estar interesante? Sí. Pero hay una rama que no puede sustraerse. El de los cómplices, el de los que resultaron gananciosos por su actuación. Es decir, no es solo él, es una pandilla. Hay que comprobar que la pandilla realmente se repartió. Se repartieron 2,000 millones. ¿Cuántos hay en el bote hoy por algún fraude? Rosario Robles por 2,000 pesos. La única presa en el bote es Rosario Robles porque no reportó una cuenta de 2,000 pesos. Toda la demás lista de funcionarios que además sabemos, entre comillas, porque ya los juzgamos, que son rateros y que triangularon dinero, no hay ninguno, ni el de las casas, ni nadie. Pero mira, tiene un valor específico, claro, vital. Es de la cacería de brujas del sexenio o los sexenios pasados. Una presea para el nuevo presidente. ¿Hay algún beneficio? Claro que sí. Está haciendo en su favor movimientos que hablan de que por fin se está limpiando la casa. Es decir, tiene muchas ramificaciones. Pero yo no como veo pretexto para decir que están limpiando la casa, pero ellos no empezaron a limpiar. No, el gobierno de México no empezó esa investigación. No sacó la escoba. Ni ha dicho nada en respecto a, oficialmente respecto a García Luna. Ni tenían investigaciones. Por favor, lo único que sí es que, como alguien dijo, Héctor de Mauleón, es el único caso que ha hecho sonreír a Durazo.
Es lo único, pero no es su trabajo. Le están haciendo el trabajo a México. De Eso es donde distinto. venga la información y hasta donde llegue el asunto, están mostrando el cochinero que recibió el actual régimen, y eso también reditúa interés. Todo esto irá esclareciéndose poco a poco. Poco a poco vamos a llegar hasta muy lejos y muy a fondo. Claro que habrá que esperar. Estamos apenas en los prolegómenos. Apenas. Pero yo imagino que este asunto va a tener mucha trascendencia. Va a haber muchos culpables. Va a haber mucho de qué regocijarse el actual régimen, que está insistiendo en que le dejaron un porquerillero. Y ahora lo estamos viendo y están ayudando a estas investigaciones.